Muy buenas, queridos colegas. Como ya saben, yo soy el doctor Víctor Navarrete Suazo, jefe de servicio de anestesiología de la Clínica Central Cira García y expresidente de TIV América, y doy desde ya las gracias al comité organizador de este evento por haber tenido la deferencia de invitarme. En este caso, como casi siempre me asiste, traeré una conferencia sobre ketamina y esta vez acompañado de sus sorpresas. Pues la ketamina, ustedes saben que hace un poco más de 50 años que existe en el mercado, pero que su uso primero se prostituyó por los efectos psicodislécticos que producía, pero a la raíz de conocer la particularidad que existe entre la farmacocinética y la farmacodinámica, esta ketamina ha resurgido en el plató de la anestesiología con muchísimas características interesantes. En primer lugar, hay que relacionar la farmacocinética porque no son las dosis las que causan los efectos, sino las concentraciones plasmáticas que se alcanzan son las que causan los efectos. Y en el caso de la ketamina, hasta hace un poco más de 10 años, se sabía que a determinada concentración tenía un efecto antidepresivo. Si seguíamos elevando la concentración plasmática, aparecía la analgesia para pacientes en caso de pacientes conscientes y antinocicepción para los que están inconscientes. Y si seguimos aumentando la concentración plasmática, empieza la disociación y luego la saturación con las manifestaciones de hipertensión, taquicardia y los efectos psicomiméticos que fueron los que dieron al traste con el uso de la ketamina. Después que Beretti publica este artículo, todo cambió, porque se sabe hoy que la ketamina entre 30 y 120 nanogramos por mililitro en concentración plasmática solo tiene efecto única y exclusivamente sobre los receptores NMDA del asta dorsal de la médula, lo cual hace que la ketamina por encima de esa concentración empiece a ser algo que no deseamos. Y por debajo de esa concentración, hasta esa concentración, todo lo que deseamos como droga antinociceptiva, que es su uso actual. Además del tema de la depresión, que le ocupa más a los psiquiatras que a los anestesiólogos. Pero vean que ritmos de infusión muy pequeños, de 0,05 a 0,3 microgramos mililitros kilo minuto, que es 0,003 a 0,018 miligramos kilo hora, son los necesarios para producir ese fenómeno. Y cuando revisamos la literatura de los últimos 5 años, vemos que aquí a la izquierda están los artículos revisados. Aquí están las dosis que utilizaron esos investigadores. Y aquí las concentraciones plasmáticas que se lograron por esas dosis que usaron. Esto está simulado bajo el modelo Domino con el programa Nefusor. Y vemos aquí si se produjeron o no efectos psicodislécticos. ¿Y qué pasó? Que en todos los artículos en que la concentración plasmática de ketamina subió por encima de 0,12 microgramos por mililitro, aparecieron efectos psicodislécticos de intensidad variable, lo cual hace que tengamos que mantener en nuestro uso la ketamina en concentraciones plasmáticas por debajo de ese nivel. De manera que entonces ahora tenemos un efecto antidepresivo y el efecto analgésico que se ubica entre 0,06 microgramos por mililitro y 0,12. Después el efecto disociativo hasta 0,4 microgramos por mililitro y después viene la saturación con las manifestaciones hemodinámicas desagradables que ya sabemos. Ahora, por eso es que preguntamos qué significa dosis subanestésica. A veces vemos artículos que dicen se usaron dosis subanestésicas. ¿Cuánto es una dosis subhipnótica? ¿Qué es una baja dosis de ketamina? Esto es importante hacerse la pregunta porque la relación entre la dosis y la concentración que se alcanza es farmacocinética, pero la relación entre la concentración que se alcanza y el efecto es farmacodinámica. Hay una variabilidad interindividual farmacocinética aceptable de hasta un 25%, pero la variabilidad interindividual
farmacodinámica puede ser hasta un 200% o más. O sea que una misma concentración plasmática puede que a un individuo no le haga nada y a otro le haga muchísimo. Entonces no será hora de sustituir el término dosis por el de concentración y no será el momento de modificar la forma de administración en lugar de por dosis por concentraciones plasmáticas. Otra forma muy manida de administración de ketamina en la literatura son dosis bolos. Y está demostrado desde casi ahorita 20 años que la administración continua de ketamina es obligatoria. ¿Por qué? Porque la ketamina tiene un decaimiento muy rápido y las pequeñas dosis al inicio de la inducción prácticamente no garantizan nada. De hecho, aquí tenemos una simulación con el programa ANES-Fusor y el modelo farmacocinético de Domino, donde utilizamos un bolo de ketamina de 0,5 miligramos por kilo y vemos que el efecto desaparece en apenas unos 5 minutos y a veces menos. Por lo tanto, no podemos esperar que una dosis de ketamina que administramos al inicio de una operación nos pueda servir para que tenga analgesia al final. Y si lo hacemos en forma de infusión continua, esta es una simulación TCI a 0,3 microgramos por mililitro. Después de una hora de ketamina a una concentración de 0,24 en 11 minutos, ya cae por debajo de la ventana terapéutica, cae por debajo del piso de la ventana terapéutica para la antinocicepción. Por lo tanto, por eso es la importancia de, si queremos tener un efecto antinociceptivo o analgésico, en el caso del postoperatorio, mantener la ketamina incluso en el postoperatorio. Cuando administramos ketamina por encima de 0,3 microgramos por mililitro en plasma, la ketamina va a actuar ahí en esos tres lugares: hipocampo, sistema límbico y corteza. ¿Qué va a pasar? Como que la ketamina inhibe los receptores en metildiaspartato que están en las interneuronas inhibitorias de la corteza. Si yo inhibo la inhibición, lo que me da es una excitación. Y eso es lo que vemos en el espectrograma cuando estamos monitorizando la ketamina. A esas concentraciones vemos la línea ketamina oscilando entre los 10, 15, 20 hercios, que son ciclos por segundo, las ondas beta del electroencefalograma y el propofol, entonces lo vemos actuando debajo, y las ondas lentas. De manera que en el espectrograma podemos saber cuándo estamos administrando más ketamina de lo necesario para la antinocicepción. No solo el espectrograma es importante, sino también la actividad relativa de las bandas. Y en este diagrama, aquí vamos a salir un momento de la ketamina, vamos a hablar de un diagrama normal. Cuando un paciente tiene actividad beta por debajo de un 30%, la alfa entre un 20 y un 40 y la delta por encima de 70, el paciente está en buen estado hipnótico. La alfa es esta banda violeta que vemos aquí. Esto es hemisferio izquierdo y este es hemisferio derecho. Y lo blanco es actividad beta. Por eso es que cuando la beta está por encima de 30% y la alfa por debajo de 20, que ven como aquí se afina la banda alfa, el estado hipnótico está muy superficial. El paciente se está despertando. Se correlaciona con el índice, pero al índice no podemos hacerle siempre caso, porque cuando tenemos la ketamina por encima de 0,12 nos va a dar actividad beta, aunque el paciente esté en buen estado hipnótico. Aquí vemos como en este punto la ketamina está a 0,3 microgramos por mililitro. Vemos que hay una actividad beta enorme. Bajamos la ketamina a 0,08 por debajo del techo de la ventana terapéutica para la antinocicepción. Vemos cómo se disminuye la actividad beta y aumenta la actividad alfa. Y entonces el índice debe caer. El índice debe caer. Pero todo el mundo se inclina a ver el índice porque es el parámetro más fácil, sería muy cómodo. Pero hay que saber el índice, hay que saberlo interpretar. Aquí ocurre eso mismo. Esta es la zona donde se tomó la imagen. Miren el índice elevado
porque la ketamina está a 0,3. Va a 0,8, disminuye la actividad beta y comienza a elevarse la actividad alfa. Aquí exactamente lo mismo, pero en espectrograma. Aquí bajamos de 0,3 a 0,8, ven cómo se afina la banda y el índice disminuye. Este es otro ejemplo. Aquí está tomada la foto en este momento y el índice está por encima de 67. Si el anestesiólogo se fija solamente en eso, le pone más analgésico de lo que debe. Y puede entonces después venir otro trastorno. Aquí baja a 0,8 y ven cómo enseguida aparece la banda alfa en la zona entre 8 y 10 hercios. Ahora, este cambio que vemos tendrá que ver con el sitio de acción de la ketamina a concentración plasmática por debajo de 0,12 microgramos por mililitro. Pues según lo que refiere Patrick Burdon y Emery Brown en su artículo sobre electroencefalografía clínica para anestesiólogos, vemos que la ketamina actúa a nivel de los receptores NMDA de la médula, del asta posterior de la médula espinal, lo cual es consistente. Nosotros como ejercicio teórico, basados en el índice de anefusor, el índice de antinocicepción, el monitor de antinocicepción, hicimos un estudio farmacocinético en 10 pacientes para alcanzar el tiempo que duraba un bolo de ketamina de 0,01 miligramos por kilo para alcanzar un índice de 50 o mayor de antinocicepción. Hicimos el bolo, miramos el tiempo y hicimos la gráfica de las concentraciones plasmáticas en el sitio de efecto y el tiempo para el efecto pico es de 1.8 minutos. Ese 1.8 minutos, cuando uno hace el cálculo a través de las herramientas farmacocinéticas, nos da una KO, una constante de transferencia al sitio de efecto de 0.18. Y aquí tenemos la histéresis de la relación concentración plasma-efecto. Y aquí tenemos el cierre del bucle cuando movemos la KO para demostrar que esta KO es la verdaderamente efectiva para colapsar el bucle de histéresis, concentración plasmática, efecto. Ahora, otro detalle que se habla de la ketamina, su excitotoxicidad. ¿Qué relación hay entre las dosis, las concentraciones y los efectos que ya habíamos dicho? Son todos los resultados extrapolables, experimentales, extrapolables a la práctica clínica. Porque yo lamento mucho decir que, por lo menos en mi circunstancia profesional, muchas veces los residentes y los especialistas se leen el título de un artículo, luego van a las conclusiones y lo extrapolan, a pesar de que la mayoría de estos artículos son realizados en animales de experimentación. Aquí hicimos una revisión de 15 años de la ketamina y la concentración y la dosis y la concentración que se produce. Y en estos artículos revisados, la concentración plasmática de ketamina que causa excitotoxicidad son de 46.6 a 16.666 veces más altas que las usadas para uso recomendado para la antinocicepción. Por lo tanto, no todo lo que se lee en animales de experimentación es extrapolable y a veces yo sé que los metaanálisis, las revisiones sistemáticas son artículos difíciles de leer, pero hay que leerlo en material y método para saber cómo se hizo la investigación para poder extrapolar el resultado a nuestra práctica clínica. Ahora, en antinocicepción, o sea, que es la posibilidad que tiene el individuo de no percibir el estímulo nocivo durante el acto quirúrgico, porque a diferencia del dolor, el dolor es una experiencia desagradable. Por lo tanto, para experimentar los dolores hay que estar consciente. Lo que se experimenta bajo anestesia es nocicepción. Y por eso utilizamos un medicamento antinociceptivo. Y lo monitorizamos con el ANI, que es este monitor
que está aquí. Y aquí vemos que el impacto de una concentración plasmática de 0,35 de ketamina sobre el electroencefalograma procesado, que es el índice. Miren el índice alto, pero el paciente con una excelente antinocicepción. No tenemos que utilizar esa concentración tan alta. Aquí ya se disminuyó, vean lo que hablábamos de la banda alfa, la disminución de la beta, y vemos la excelente antinocicepción con buen grado de hipnosis. Este es un gráfico a partir de los datos que se extraen del ANI de una anestesia con propofol ketamina. Vemos la inducción, cómo el índice se eleva, la intubación, que es un estímulo estresante importante, disminuye los índices porque aumenta la actividad simpática, y después vuelve todo a la normalidad entre 50 y 70, que es el índice que incluso está por encima, lo cual quiere decir que la antinocicepción es todavía mejor. Y bueno, la ketamina se convirtió en una pesadilla para los farmacólogos, porque por sus efectos purinérgicos, efectos anticitoquímicos, los efectos antiproinflamatorios, los efectos entre los estados depresivos, antihiperalgésicos, hicieron que la ketamina ocupara un lugar mucho más importante hoy que lo que se comentaba de ella hace un poco más de 20 años. En el caso de la estabilidad hemodinámica, que es una de las cosas que más preocupa al anestesiólogo al inicio de la intervención, nosotros esta experiencia la hicimos monitorizando de forma no invasiva el gasto cardíaco en pacientes antes de la infusión con propofol, que sabemos que es hipotensor. Y la ketamina elevó el gasto cardíaco antes de la infusión de propofol, y luego después el propofol, el impacto hemodinámico del propofol hizo que disminuyera el gasto cardíaco, pero nunca por debajo del nivel basal original del paciente. Por lo tanto, podemos decir que la ketamina protegió del impacto hemodinámico negativo el bolo de propofol inicial de la inducción de la anestesia. En cuanto al dolor, el tránsito del dolor agudo al crónico, pues la ketamina también aparece como el candidato más promisorio de todas las drogas que se puede utilizar por su actividad anti-hiperalgesia y capaz de reducir el fenómeno de wind-up. Es cuando un estímulo repetitivo es capaz de producir que el potencial negativo se mantenga, el potencial de acción. Y juega un papel importante, primordial hoy en la analgesia postoperatoria multimodal. Y en todos, tanto en la hiperalgesia inducida por trauma como la hiperalgesia inducida por drogas, el bloqueo del receptor NMDA es clave, de lo cual se ocupa la ketamina. Claro está, como nunca sabemos qué tiempo va a durar la hiperalgesia inducida por trauma, es por eso prudente mantener la ketamina por varias horas o incluso días en el postoperatorio para garantizar que una vez que la hiperalgesia por droga no esté, la hiperalgesia inducida por trauma aparezca en un momento posterior. Esta es una diapositiva que, aunque vieja, siempre me acompaña, porque es la alodinia. Alodinia es cuando un estímulo potencialmente no doloroso genera dolor. Y hay pacientes que la ropa le molesta alrededor de la herida por el impacto hiperalgésico manifestado por alodinia. Cuando se usó ketamina, vean cómo se reduce el área alrededor de la incisión de alodinia. Y las dosis recomendadas, dosis que repito, habría que regularlas en base a concentración, son de 5 y 50 miligramos por hora de 24 a 72 horas. Aquí nosotros tenemos un problema porque los anestesiólogos no manejamos cama. Por lo tanto, esto hay que dejarlo o en una sala de recuperación o ingresarlo en UCI o unidad de cuidados postoperatorios para poder mantener esta infusión tanto tiempo. Y otro enfoque terapéutico recomendado son 3 sesiones de ketamina de infusión, 0,4 miligramos por kilo, 30 a 45 minutos, en 250 de solución salina,
normal y repetir la sesión cada 4 días, que también es dificultoso para nosotros porque nosotros no somos los que hacemos venir al paciente. Los pacientes normalmente no vienen a darse anestesia, vienen a operarse. Por lo que tenemos que hacer una buena coordinación entre los servicios. Por lo tanto, no es qué administrar, sino cómo administrar. Y recordar que un gramo de profilaxis vale más que 1 kilogramo de tratamiento. Hasta hace mucho tiempo se habló de contraindicar la ketamina en procedimientos neuroquirúrgicos. Hoy se sabe que la ketamina es neuroprotector. Y aquí están los mecanismos por el cual la ketamina es neuroprotectora. Fundamentalmente, lo más importante es evitar que el calcio entre al interior de la célula. Pero además, la ketamina elimina el éxtasis que produce hipoxia, aumenta la población de dendrítica postraumática y entonces favorece la neuroprotección. Además de todos los efectos que hemos hablado sobre las citoquinas proinflamatorias. Y este es un artículo en el que se utiliza una concentración baja de ketamina y se analiza 19 niveles de citoquinas proinflamatorias y las 19 bajan en casos de pacientes con dolor crónico y depresión por el uso de ketamina a concentraciones muy bajas. Y bueno, casi que podemos decir que este sería el champán, porque una vez más se demuestra que la ketamina es con mucho la droga más versátil de las drogas disponibles, no solo en anestesia, sino en toda la medicina, por sus múltiples efectos clínicos, incluyendo la anestesia, la medicina del dolor y la psiquiatría. Y concluimos que considero que al referirnos a la ketamina debemos hablar de concentraciones subhipnóticas y no de dosis subhipnóticas. Y no se sabe aún que es una dosis baja, por lo que no debemos referir a dosis que generen concentraciones subhipnóticas o analgésicas o más bien antinociceptivas. Muchas gracias. Pueden aplaudir, ¿no? Para que se oiga.